¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este espacio de Relatos de la Noche Largo. La oscuridad ya nos envuelve y con ella surgen esos cuentos que el sol jamás se atrevería a revelar. Para esta velada hemos reunido para ustedes una serie de relatos turbios, perturbadores y verdaderamente aterradores. Cuentos que es posible que se graben en su memoria mucho después de que este video llegue a su fin. Así que busquen un rincón seguro. Olvídense de las luces, pónganse sus audífonos, si pueden, y dejen de lado cualquier interrupción. Presten mucha atención, pero tengan presente que, al fin y al cabo, solo son historias de miedo. Que estos sucesos hayan tenido lugar en algún momento no implica que tengan que pasarles a ustedes. Total, sería una locura creer que el simple hecho de oír estos relatos en plena madrugada podría traer aquello que nunca debió despertar. O tal vez sí. Ahora, tomen aire profundo. Apaguen cualquier destello de luz que aún persista en su habitación y dejen que las sombras los envuelvan. Les damos la bienvenida nuevamente a Relatos de la Noche Largo, el rincón donde cada relato descorre el velo de secretos que quizá nosotros nunca debimos conocer. Y ahora, demos paso a nuestra primera historia. Se trata de una joven que lleva ya algunos años de matrimonio. Ella y su pareja se llevan de maravilla y su vínculo es muy especial. Sin embargo, ella tiene una afición que, si bien no es un secreto vergonzoso, sí es un gusto que le cuesta compartir con su esposo. Resulta que ella es fanática de un podcast de cierto narrador que vamos a bautizar aquí como Relatos de la Noche Largo. Y ese programa que tanto le apasiona, simplemente no. Es imposible que se lo cuente a su marido porque él le tiene un terror absoluto a los fantasmas y a todas esas cosas paranormales. Así que se ha guardado el secreto muy dentro, sin atreverse a comentarlo con absolutamente nadie, ni siquiera en su propia casa con su pareja. Pero hace apenas unos días ya no pudo más. Como su esposo se fue de viaje, aprovechó que estaba fuera para ponerse a escuchar a todo volumen, en plena casa, cierto episodio de Navidad. Resulta que el hombre regresó antes de lo previsto desde el aeropuerto, como una hora o hora y media antes, y al entrar, justo estaba terminando de sonar el final de aquel relato navideño. Ella estaba tan distraída que olvidó por completo que lo tenía puesto. El esposo se quedó paralizado. Ella lo recibió y, sin pensar, le soltó: «Ay, esa historia está buenísima. Deberías escuchar la que soltaron hoy mismo por la mañana, la de Año Nuevo. Está todavía mejor». Ella lo miró fijo y se quedó de piedra cuando él le dijo: «Aches, o sea que tú también eres familia nocturna». El marido se puso rojo, pero rojo de la vergüenza, y confesó: «Es que nunca te lo había contado». Ahí mismo se dieron cuenta de que ambos eran familia nocturna de closet. Llevaban ya tiempo casados, compartiendo su vida bajo el mismo techo, sin saber que los dos pertenecían a esta misma comunidad. Porque en este 2026, querida familia nocturna, ya no estamos para escondernos. Vamos a decir con todo el orgullo del mundo que somos familia nocturna. Fíjense que también me escribió una chica que me dice: «Narrador, pasé por una situación muy difícil este año. Viví una pérdida muy dolorosa, justamente mi pareja. No conozco los detalles exactos ni las circunstancias, pero ella me cuenta: perdí a mi pareja este año. Trascendió, se nos adelantó en el camino». Y añade: «Para poder seguir adelante, le pedí a mi hermana que no se separara de mí. Tenemos una relación muy estrecha, y resultó que una de las cosas que nos ayudó a las dos a salir adelante y a mantenernos más unidas». Así de largo estuvo el relato, ¿no? Pero si me preguntas a mí, la verdad es que no tengo ni idea de cómo explicarlo. Pero bueno, esa es precisamente la magia tan rara que tenemos aquí en nuestra familia nocturna. Y sí, familia nocturna, porque este 2026 venimos con todo. Y no, solo vamos por todo. Es que venimos con una fuerza tremenda
porque cerramos el año pasado con situaciones bastante pesadas, y lo que les voy a contar ahora le pasó a varios de nuestra comunidad, justamente durante las fiestas de fin de año. Escuchen bien, vamos a ponerle Valentina a la protagonista de esta historia. Valentina tiene 20 años y viene de una situación un poquito complicada. Resulta que ella no se llevaba nada bien con su familia, o al menos así era antes, pero desde principios del año pasado, del 2025, empezó a ir a terapia, y ahí le aconsejaron muchísimo que intentara crear lazos familiares más fuertes. En fin, no hace falta entrar en tantos detalles, basta con que sepan el contexto. Valentina me escribió: oye, narrador, fíjate que llevo fácilmente 4 meses esforzándome muchísimo por llevarme mejor con mis hermanos, por mejorar las cosas con mi hermana y con mis papás también, porque me di cuenta de que, sin querer, yo era quien causaba casi todo el conflicto en la casa y ni siquiera lo notaba. Cuando mis hermanos intentaban acercarse con toda la buena intención, yo siempre respondía con una actitud insoportable, súper agresiva, y poco a poco los fui alejando de mí. Este año me cayó el 20 de que no era la blanca palomita que yo pensaba. Al contrario, yo misma había provocado que la gente en la casa se peleara entre ellos o conmigo, y te juro que, al ver eso, fue como mirarme a un espejo y descubrir que estaba totalmente distorsionada. Yo ya no quiero ser así. Todo este trabajo que he estado haciendo, siento que ha sido a un nivel, o problemas conmigo. De verdad te digo, al ver eso fue como mirarme al espejo y encontrarme totalmente deformada. Yo no quiero verme así. Y esto que he estado haciendo, creo yo que a nivel inconsciente, por el motivo que sea, la cuestión es que estoy más que decidida a que eso cambie. Y justo para Navidad me propuse que en la fiesta les daría un pequeño detalle a cada uno. Además, preparé un par de juegos y planeaba que fuera un momento súper especial para la familia, porque de verdad me esfuerzo para que nuestros lazos sean más profundos. Pero entonces ocurrió algo que me dejó los nervios destrozados hasta el día de hoy. Estaba yo en mi cuarto, había comprado ropa para lucir muy guapa y elegante esa noche, para que mi familia notara que le estaba dedicando una atención especial a nuestra reunión. Quiero que sepas que yo soy de esas personas que normalmente no se arreglan casi nada. Jamás me maquillo. Y no es que tenga nada de malo. Es solo que quería marcar la diferencia de que me estoy esforzando, que le pongo empeño, que te estoy demostrando que me importan. Entonces, por estar en eso, me tardé un poquito más de lo normal. Mi familia había quedado en que se reunirían como a eso de las 7:30. Yo vivo en casa de mis padres y eran más o menos las 8 de la noche cuando empiezo a escuchar que abajo, en la planta baja, ya habían empezado la fiesta con todo. Arrancaron con ganas, se escuchaban las voces de mis hermanos. Empezaron a discutir un par de cosas y se oyó clarito cuando uno de mis hermanos menores le gritó al otro, además de una carcajada de mi hermana. Yo estaba en mi habitación, ahí maquillándome, arreglándome, ajustándome un detallito, mirándome al espejo, y una vocecita en mí interior me decía: oye, ya muévete, vas, muy lento, la fiesta ya empezó. Pero otra voz me decía: espérenme, 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 es que déjenme terminar. Quiero verme muy, muy bonita, porque traigo estos regalos y quiero que todo salga perfecto este día, hoy. Y bueno, estoy terminando de recoger mis cosas, narrador, cuando de pronto me dije: ya es hora de irme, aunque me faltaban un par de detallitos. Abrí la puerta y, en cuanto lo hice, la casa entera se sumió en un silencio sepulcral y quedó en penumbras. Me quedé helada. ¿Qué está pasando? No entendía nada. Bajé las escaleras. Todo estaba a oscuras. Justo arriba, al inicio de la escalera, hay un interruptor. Intenté encenderlo y apagarlo.
Lo movía una y otra vez, pero la luz ni prendía ni hacía nada. Seguí bajando. La casa estaba en tinieblas, un silencio absoluto. Empecé a llamar a mi familia, preguntándoles qué pasaba, por qué estaban callados, que si todo estaba bien, que quién apagó la luz. Cuando llegué al área del comedor, de golpe, se encendió la luz, volvieron los ruidos, y ellos estaban ahí platicando de lo más normal, mientras yo los miraba súper desconcertada, con los regalos en las manos. Se me quedaron viendo, se callaron de golpe y me preguntaron: «Achis, ¿cuándo llegaste?». Yo les decía: «Pero si hace un segundo se les fue la luz». Les estuve gritando y no me hacían caso. «¿De qué estás hablando?», me dijeron. «Claro que no, si estábamos aquí esperándote, pero te pusiste blanca del susto». Y narrador, hasta el día de hoy, sigo sin entender qué demonios ocurrió. Mi casa se oscureció, bajé las escaleras, parecía que no había ni un alma allí, y apenas puse un pie en el comedor. Todos estaban de vuelta y todo volvió a la normalidad, como si hubiera caído en un hueco en el tiempo. No quiero explicar, ni tampoco quiero entender qué fue lo que pasó realmente. Estoy aterrada. Por otro lado, hay una familia que le estaba pasando muy bien un par de días después de Navidad. Ya sabes, esa clase de reunión que aquí, en México, llamamos el recalentado. Supongo que en muchos lugares pasa lo mismo. La noche de Navidad la pasas con la familia. Y al día siguiente, con todas las sobras de los platillos que se prepararon para la cena, invitas a más gente para que también disfruten de la comida. Pues bien, esta chica me cuenta, vivimos un momento terrorífico justo ese día, durante el recalentado. Invitamos a unos amigos, una pareja que tiene un bebé. Estaba ahí con mi hermana y ellos llegaron como a las 8:30 de la noche. No estoy del todo segura de la hora exacta. Desde que entraron, todo era paz, puras risas. Nos llevamos súper bien con ellos. Mis papás se habían ido desde temprano, así que estábamos muy a gusto, solas en casa. Donde vivo, durante esos días de Navidad, hizo un frío espantoso, pero realmente espantoso. Por eso, nos preocupamos de que la casa estuviera bien calientita. Encendimos la chimenea y pusimos un par de leños. La casa tenía ese aroma ligero y tenue del humo. Teníamos muy buena ventilación, así que no era algo que se quedara impregnado. Era muy agradable, un calorcito delicioso. Además tenemos un par de calefactores eléctricos, así que el ambiente estaba súper a gusto. Llega la pareja, todo risas, carcajadas, abrazos, buenos deseos, poniéndonos al tanto de todo. Y de un momento a otro, entre charla y charla, nos dieron las 12. Mis papás llegaron y, justo cuando cruzaron el umbral de la puerta y la cerraron, detrás de ellos se escuchó desde el patio un sonido, como una letra extendida, un ah, me dice ella. No te puedo explicar lo que sentí. Se me puso la piel de gallina al instante, porque aquello sonaba exactamente como alguien quejándose de puro dolor. Es que mi patio es como un búnker. Es imposible colarse. Los muros son altísimos y nunca hemos tenido ni un solo problema de seguridad. Nadie puede meterse ahí. Pero ese ruido venía justamente de ese rincón. Y lo peor era que, mientras pasaban los segundos, se oía cada vez más cerca, mucho más cerca. Desde el comedor y la cocina tenemos la vista directa a través de unos ventanales que dan al patio. Son de esas puertas que tienen rejas de metal y una malla mosquitera. O sea, el acceso está bloqueado por completo, pero la visibilidad es total. Encendí las luces del patio y no se veía absolutamente nada, pero apenas las apagué. Narrador. Es como si algo gigantesco se hubiera lanzado contra la reja, porque la estructura vibró con fuerza y volvió a sacudirse una y otra vez. Yo miré a los demás, aterrorizado. El bebé no paraba de llorar como un loco.
y nuestro gatito, al verlo, se pegó al cristal y empezó a arañarlo con una desesperación increíble. No teníamos ni idea de qué estaba pasando. De repente, todo ese ruido se cortó en seco. El gato se calmó y el bebé dejó de llorar. Sentimos un miedo que no te alcanzo a describir. Mis amigos, tras un silencio eterno de unos 5 minutos, soltaron un bueno. Mejor ya nos vamos. Y durante todo el trayecto, cada 2 o 3 minutos, mientras llegaban a sus casas, nos escribían mensajes. ¿Todo bien? ¿Están? ¿Todos bien allá? Sí, fue algo sumamente extraño. Fue realmente aterrador. Y el narrador no pudo pegar el ojo en toda la noche. ¿Qué demonios habrá sido aquello que estuvo ahí afuera? De todos. Está bien. Sí, fue rarísimo. Todo aquello. Muy, muy extraño. Y el narrador no pegó el ojo en toda la noche. ¿Qué demonios era aquello que estaba en nuestra alguna casa? Pues no sé, pero te aseguro que la vibra no era nada buena. Pero mira, me queda una historia que me dejó de una pieza, y pasó justo un día antes de las fiestas de fin de año. Resulta que hay alguien que lleva ya bastante tiempo trabajando en una de estas cadenas grandes de comida rápida. La han ido moviendo por varios puestos, ¿sabes? Y es que los jefes se dieron cuenta de que tiene madera y el perfil ideal para más adelante manejar ese local o cualquier otro de la franquicia. Es una persona brillante, muy eficiente, y su gran don, su talento especial, es que sabe conectar con todo el equipo. Es el puente entre todos ellos. Cuando hay roces entre 2 compañeros, no es que llegue de mediador oficial ni nada de eso. Es que simplemente escucha a uno, entiende qué pasa, escucha al otro, entiende el problema, y digamos que hace de traductora, explicándole a cada quien por qué se armó el lío y tirándoles opciones para arreglarlo. Gracias a eso, el último año en ese restaurante la rotación de personal bajó muchísimo. El equipo ya no está tan tenso. Crearon espacios donde pueden soltar la presión y aclarar malos entendidos antes de que exploten. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque en esos lugares, desde afuera, ni te imaginas el caos. Vas, pides tu comida, te atienden súper rápido y te vas, pero tú no ves lo que pasa detrás de la barra. Trabajan bajo una presión de tiempo infernal. La gente llega, pide, y quiere que le sirvan prácticamente al instante. Si no, ya están dejando una mala reseña, lo que termina en un regaño para todos. Eso genera una tensión que no afloja ni un segundo. Y más si tienen la presencia. Cuando 2 se llevan a matar, no es que una llegue a modo de mediadora, de conflictos, ni como la pacifista del grupo, pero es alguien que escucha a uno y capta el problema. Escucha al otro, capta el problema y, digamos, actúa como una traductora. Le explica a este y a aquel por qué surgió el roce y les lanza posibles soluciones. Eso ha hecho que este último año ese restaurante o esa cadena haya bajado muchísimo el tema de la rotación, el estrés laboral, ese ambiente donde el equipo no está tan tenso y se abren espacios para poder desahogarse y empezar a liberar un montón de malentendidos. ¿Por qué te cuento esto? Porque en sitios así no se nota, porque muchas veces cuando vas a comer, allí te atienden volando, pero tú no ves lo que pasa tras bambalinas. Están trabajando bajo muchísima presión de tiempo. La gente está acostumbrada a llegar, pedir y prácticamente que le sirvan al instante. Y si no, dejan una reseña pésima. Luego vienen los regaños para todo el mundo. Y eso genera una tensión constante todo el santo día. Y si encima, lo de los materiales, que sinceramente ni les va ni les viene a los clientes. No te cuento esto para defender a la franquicia, sino para que te imagines cómo debe estar el equipo de trabajo que le toca cubrir esos turnos hoy en día, especialmente en esa cadena y en ese local, donde el volumen de ventas es una locura. Y mira, aunque esta chica es una profesional, todo el mundo la adora y la tienen en la mira para ascender. Llega un punto en el que la situación se sale de control. Si de repente aparece un cliente intenso, insoportable, que se pone a quejarse de todo y a complicar las cosas, es muy complicado pedirle a quien lo atiende que mantenga la compostura y que no
le ponga mala cara o le suelte un comentario fuera de lugar. Son gajes del oficio, las tensiones del momento. Ella intentaba suavizar las cosas, pero en días de máxima afluencia, eso se vuelve un infierno. Creo que el contexto quedó clarísimo. ¿Por qué te cuento esto? Por lo que viene ahora, me dijo ella. Mira, estábamos en un día de locos, el día probablemente más cargado de todo el año. La gente no dejaba de entrar. Las esperas para los pedidos para llevar eran de 25 a 35 minutos, igual que para la gente que quería comer ahí dentro. El flujo no paraba, y hasta había gente haciendo fila fuera del local. Imagínate, estábamos completamente vueltos, locos. Por si fuera poco, nos faltaron 2 compañeros ese día. Para terminar de rematar, no teníamos personal en cocina, ni en el salón, ni en las cajas, porque los que estábamos ahí hacíamos hasta 3 labores al mismo tiempo para que el negocio no se viniera abajo. Si el equipo hubiera estado completo, ya nos hubiéramos arrancado la mitad de los pelos, pero como encima faltaron 2, no te puedes ni imaginar cómo estábamos. Yo ya ni podía exigirles nada. Me dije, que pase lo que tenga que pasar. Ya faltaron 2 personas, no te puedo explicar cómo estábamos. Yo ya no me podía meter con ellos. Pensé, lo que tenga que pasar, pasará. Ya, al final, voy a tener que dar explicaciones. Supongo que se va a pillar el tono. Y, de golpe, narrador, justo cuando estamos en el momento de mayor tensión, empiezan unos gritos en el local. Es una señora que lleva un abrigo gris larguísimo. Lo lleva abierto y se le ve que viste una blusa roja, pantalones rojos y unos zapatos de tacón también rojos. Yo vengo acercándome por detrás, por eso la veo, de pies a cabeza. Y la tipa está chillando, que qué servicio más nefasto, que cómo es posible que no la atiendan como Dios manda. Y la chica de la caja está paralizada del susto, muerta de miedo y se nota cómo intenta hacerse a un lado, mientras solo le dice que, por favor, señora, disculpe, lo siento mucho, de verdad, lo siento. Y la mujer sigue soltándole insultos. La está tratando de una forma horrible. Llega el momento, narrador, en el que, por primera vez, desde que trabajo en esta cadena, me tocó hacer lo siguiente. Me planto delante de la cliente y le suelto: discúlpeme si le hemos dado un mal servicio, pero esa no es forma de tratar a nadie en este restaurante. Le pido que se retire. Por favor, no la vamos a atender y se lo tengo que repetir otra vez. La señora intenta seguir y mi técnica fue esta: no escucharla, no hacerle caso. No dejes que sus palabras te afecten porque te vas a poner a su mismo nivel de agresividad. Así que, con voz firme, esperaba a que terminara y le repetía: señora, lárguese por favor, no la vamos a atender. Váyase, por favor. Luego miraba a la chica y le decía: ahora mismo hablamos, tú y yo, pero señora, no la vamos a atender. No es manera de tratarnos. No voy a permitir eso. Por favor, sáquese de aquí. Lamento mucho el mal rato, pero lárguese. Aquí hay mucha gente que merece ser atendida como es debido, pero esta no es forma de tratarnos. Así que, por favor, váyase. Después de habérselo repetido como 10 veces, durante casi 30 minutos, la señora, toda indignada, empezó a zapatear con furia. Entonces escupió en el suelo, por suerte no fue a mí, y comenzó a emitir unos sonidos rarísimos, soltando el aire con mucha fuerza como si fuera un toro, bufando de una manera muy extraña. Luego salió por una puerta. Yo no le quité la vista de encima, la seguí con la mirada hasta que desapareció. Todo el mundo en el restaurante estaba pasmado. Te hablo de todos los clientes. Como al minuto y medio de que se fue, un señor que estaba al fondo empezó a aplaudir. Otros 2 o 3 se unieron al aplauso, y cuando me acerqué a la chica, ella no paraba de llorar y llorar. Yo le
Pregunté, ¿qué fue lo que pasó? Ella me responde, así llegó. Y yo, ¿cómo que así llegó? Sí, así llegó. Entró gritándome. Ni siquiera la había atendido, o sea, no tenía idea de por qué estaba así. Solo me reclamaba que por qué no la atendíamos bien, que ella no se merecía ese trato. Y de pronto comenzó a insultarme sin haberme pedido nada. Me decía, por eso me siento tan mal, porque me dejó totalmente confundida. Jamás me había pasado algo así. Bueno, narrador, pues ahí me tienes abrazándola. La gente, muy empática, pasaba cerca de nosotros y nos ponía la mano en el hombro, como brindándonos su apoyo. Después de ese trago amargo, de ese caos y de esa situación tan horrible, los clientes fueron tan comprensivos que el ambiente en el restaurante cambió por completo. Todo volvió a estar bien. 3 horas más tarde vuelve a entrar la misma persona, pero vestida de otra manera, y en cuanto la vi aparecer con esa ropa distinta, de inmediato, mi equipo que estaba del otro lado, en la zona de cajas, empezó a mirarse entre ellos con extrañeza. Noto que se genera un silencio de lo más incómodo, todos, de plano, porque mi equipo, que estaba del otro lado en el área de cajas, empezó a mirarse entre sí. Noto que se hace un silencio sepulcral. Los comensales ni se estaban dando cuenta. Ojo con esto, la mayoría de los que pasaron por ese mal trago ya no estaban, pero mi equipo seguía ahí, al pie del cañón. De repente, sentí que el ambiente se puso tenso, muy pesado. Vi a mis compañeros señalando hacia un punto específico. Giré la cabeza y, en 2 segundos, reconocí ese rostro. Un rostro que se me quedó grabado a fuego en la memoria, imposible de borrar. Sin pensarlo, fui directo hacia donde ella estaba formada en la fila. Me acerqué y, bajando la voz, le rogué: «Señora, se lo suplico, por favor. Es más, le voy a regalar un bono de mi propia bolsa para que vuelva otro día, pero le pido que se retire. No le vamos a dar servicio. Lo que usted hizo no tiene nombre. Esas no son formas de tratar a nadie». La mujer me miró fijo, desconcertada, y me soltó. «¿De qué demonios estás hablando?». Yo insistí, desesperada. «No, por favor, no hagamos un show aquí. Se lo ruego. Déjeme ir a cajas un momento. Le voy a gestionar un vale por X cantidad de dinero. Técnicamente, la cadena no permite esas cosas. Yo iba a tener que cubrir ese gasto de mi propio bolsillo. Pero pensé, al diablo, si esta mujer se queda, me va a arruinar todo el turno. No puedo permitirlo». Era un vale que yo iba a tener que rastrear personalmente para saber cuándo lo cobrarían y avisarle a todo el equipo. Pero, sinceramente, ya no me importaba nada. Solo quería que se fuera. Fui. Le entregué el papel. Ella lo miró y me preguntó: «¿Pero por qué? ¿Qué está pasando aquí?». Y yo, casi suplicándole, le dije: «Señora, por favor, mire el restaurante, está a reventar de gente. No me crea un conflicto. Le pido que se ponga en mis zapatos. El día ha sido una pesadilla. Se lo digo de todo corazón, tenga un poco de empatía. Por favor, de todo corazón». Entonces vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas y, sin decir nada, se dio la vuelta y salió del local. Me quedé mirándola alejarse y sentí una sensación muy extraña. Mi equipo empezó a aplaudirme, pero yo me sentí fatal, increíblemente arrepentida, porque, pensándolo bien, la señora no se había portado mal en ese momento. Pero claro, con lo que nos hizo hace rato, con cómo dejó todo el desorden en la ropa, pues, era imposible reaccionar de otra forma, permitir semejante cosa. Así que era un extra por el que iba a tener que estar bien pendiente para a ver cuándo lo cobraban. Tenía que avisarles a todos, pero la verdad no me importaba. Fui, se lo entregué, miró el papel y me suelta. ¿Pero por qué? ¿Por qué está pasando esto? Entonces yo le dije: «Señora, por favor, le suplico, mire, el restaurante está a reventar. Por favor, no me arme un problema. Está siendo un día complicadísimo. Póngase la mano en el corazón. Se lo pido, de verdad, de todo corazón. Ay, ya recuerdo.
a la señora. Se le llenaron los ojos de lágrimas y se fue caminando del restaurante. Yo la miraba y me pareció rarísimo. Mis compañeros me aplaudieron y yo me sentí fatal y súper arrepentida, porque la mujer no se había portado tan mal, pero al mismo tiempo, lo que nos hizo hace rato. O sea, ahí, vale, vieja loca, es que, o sea, resulta que va, se cambia y suelta. Pues por eso, ya, no va a pasar nada. Y a ver, ¿a dónde rayos fue a cambiarse? ¿Y por qué regresa aquí? No, no, no. Si tuvieras idea de cómo traía la cabeza, narrador, estaba totalmente perdida. Entonces, llega un punto en el que me espero unos 2 minutos y le pido al equipo que aguante un poco. Me escabullo por una salida lateral. Les digo que, por favor, mantengan la calma mientras regreso. Ellos me dicen, no hombre, claro no, manches, te pasaste, te luciste. O sea, gracias, mil gracias, porque todos estaban en shock nada más de haber visto a esa señora y entendieron que los protegí. Y me salgo por una puerta del costado a echarme un cigarro, porque necesito que me baje la adrenalina. Estoy tensísima, no te puedo explicar. Tengo ganas de llorar, de gritar, de darle un golpe a la pared, pero no puedo perder el control. Ha sido un día pesadísimo, y se supone que ya pasó lo peor. Salgo por la puerta y justo al lado de un bote de basura hay alguien. Ni siquiera volteo a verla por respeto y privacidad. Solo estoy pendiente de que no se me acerque para no terminar en una situación de peligro. Estoy fumando cuando empiezo a oír una voz que reconozco al instante. Es ella, la mujer, y está hablando por teléfono diciendo, es que no entiendo por qué me están haciendo esto. Es el cuarto lugar al que voy donde me corren diciendo que yo llegué mal, que me porté fatal. ¿Qué carajos está pasando? Pero a ver, yo no había venido aquí antes. Narrador, y no sé con quién estaba hablando esa mujer, pero fueron como 5 minutos en los que hablaba con alguien y le decía, es que de verdad me estoy volviendo loca. ¿Por qué me están diciendo eso? ¿Por qué dicen que yo llegué aquí? Y de repente la tipa se da la vuelta y empieza a caminar justo enfrente de mí. No tiene como que el valor o la fuerza de siquiera sostenerme la mirada. Baja la cabeza y me suelta. Mira, sé que la verdad no me vas a creer, pero aunque ni siquiera me haya rozado, le pido perdón, pero no tengo idea de qué fue lo que pasó. Se retira diciendo, narrador, te juro que no entiendo qué sucedió. Desde ese día sigo esperando una de dos, o que por fin salga un video en internet revelando que nos hicieron una broma pesada en un montón de locales a esta mujer, o por otro lado que alguien venga y me explique qué demonios fue lo que vivimos ese día. Si es una señora con múltiples personalidades, una actriz de cine, o qué rayos, pero desde entonces no puedo asimilarlo. Jamás me había topado con una situación tan perturbadora en toda mi vida. La mejor amiga de Montserrat es gimnasta, una deportista de alto rendimiento a nivel nacional, y descubrió sus capacidades para la gimnasia de la manera más escalofriante que te puedas imaginar. Montserrat, en aquel entonces, tenía unos 13 años, y vivía una realidad bastante retorcida. En esa casa circulaban varias historias. La primera de ellas era que unos vecinos que se acababan de mudar a la casa donde Montserrat vivía por aquel tiempo, les confesaron que en su propiedad se aparecía una niña. El contexto no lo tenemos. Detalles sobre las historias, tampoco, ni la más mínima idea, pero lo que sí nos consta es que aquellos vecinos lo aseguraban. Lo que también sabemos es que la familia de Montserrat, por varios años, estuvo comentando sobre una supuesta amiga imaginaria que tenía la niña, una pequeña, que vestía un suéter rosa. Y lo sabían, porque Montserrat, desde que era muy chiquita,
Parecía contárselo a todos y en ciertas ocasiones la cachaban en su cuarto como si estuviera platicando con alguien, y al entrar, la habitación estaba completamente vacía. Cuando Montserrat cumple unos 13 años, su casa entra en remodelación. Esta resulta que se aventaron una remodelación bastante pesada. Le añadieron un segundo nivel a la casa. La verdad es que distribuyeron los cuartos de una forma súper rara. Ya te contaré por qué. En la planta baja hicieron cambios totales. Tumbaron muros para que de 2 cuartos quedara uno solo. Básicamente convirtieron esos espacios que antes estaban súper divididos en algo con un concepto mucho más abierto, con menos paredes, tipo loft. Ahora, lo de arriba estaba de no creerse. El cuarto de los papás era bien extraño. Entrabas y te dabas cuenta de que era una habitación chiquitita, pero con 3 puertas. La primera, la que quedaba justo al lado de la cama, por el lado del papá. Al abrirla, te sacaba a un balcón súper amplio. Se ve que se obsesionaron con que el balcón fuera mucho más grande que el cuarto. Luego estaba la puerta del lado izquierdo, la de la mamá. Al abrirla, te topabas con un closet ridículamente pequeño. Era un espacio donde, siendo honestos, no les cabía ni la ropa de uno solo, parece, que no midieron bien ni las distancias. De hecho, arriba, donde la puerta pegaba con el marco, quedaba un hueco a medio, construir, donde pudieron haber hecho un espacio para maletas o cajas grandes, pero nada que ver. Podías meter las manos y sentir el hueco, que llegaba hasta el techo, pero era imposible meter algo de tamaño normal ahí. Para aprovecharlo, tendrías que haber arrancado la madera, lo cual era impensable. Básicamente, tendrías que destrozarlo todo, pero bueno, así lo dejaron. La tercera puerta estaba justo enfrente de la cama, y al abrirla te encontrabas con un baño que ocupaba casi el mismo espacio que el cuarto. ¿Qué les pasó por la cabeza? ¿Quién sabe? Cada quien con sus rollos y sus traumas, pero así era esa recámara. La de Montserrat no se quedaba atrás, estaba súper chiquita. Se veía muy encerrada, muy pequeñita, arrinconada, justo ahí. En el rincón más alejado de la puerta había un escritorio enorme, en forma de L. Imagínate, era para una chava de 13 años. El mueble estaba casi vacío, porque su mamá siempre le insistía: por favor, no dejes nada encima. No me vayas a hacer un desorden. Así que, por eso, Montserrat terminaba guardando todo debajo, prácticamente en el suelo, porque no tenía ni un solo cajón. Era solo la tabla, de madera pegada a la pared. La cama de Montserrat era bastante amplia, de hecho, un poco más grande de lo que ella quería, pero como sus papás se pusieron necios con que ya estaba grandecita y necesitaba una cama de adulta, ya sabes, cada quien con sus rollos, pues se la pusieron. La colocaron justo a la mitad del cuarto, pegada a la pared opuesta, a donde estaba el escritorio. Entonces, cuando entrabas a la habitación, del lado izquierdo al fondo veías ese escritorio, y a la derecha, en medio, quedaba la cama grandota. Y justo a los lados, de la cabecera, había unas puertas de madera, corredizas, que dejaban apenas un huequito muy estrecho para que pudieras meter algo de ropa. Lo raro es esto: el fondo era súper profundo, sí. Te metías al closet. Podías entrar por una puerta y salir por la otra. ¿A quién se le ocurre un diseño así? ¿Quién sabe? Pero a sus papás les encantó. Montserrat, en cambio, lo odiaba. Lo odiaba a morir, porque una vez que colgabas toda la ropa en medio, era prácticamente imposible alcanzar lo que quedaba atrás. Tenías que entrar hasta el fondo al closet. Era muy ancho, pero el tubo donde colgabas las ganchos estaba muy pegado hacia las puertas. Así que si metías mucha ropa, las puertas ni siquiera cerraban. Donde guardábamos la ropa estaba muy pegado a las puertas. Eso provocaba que si metías muchas cosas, luego las puertas no cerraban, y si te metías ahí dentro, terminabas aplastado contra la pared, con toda la ropa pegada a la cara. Tenía un foco justo arriba, y la ropa se quedaba casi adherida a las puertas.
una verdadera pesadilla. Alguien, en un momento de locura, diseñó ese desastre y le tocó a Montserrat heredarlo. ¿Y por qué a ella? Porque simplemente no le importaba tanto el estado de su ropa. Ella extendía las sábanas desde el lado más cercano a la puerta, dejándolas caer hasta el suelo, y justo debajo de la cama, doblada con cuidado, acomodaba su blusa, su ropa interior, una falda o un pantalón, y así se la pasaba toda la semana, dándole vueltas al asunto. Dios mío, meterse a ese closet era sumamente aburrido y agotador. Si su mamá quería colgar algo ahí, pues que lo hiciera ella. Montserrat le soltaba: si tanto quieres que use ese espacio, ve tú misma y saca las cosas. Y al cabo de media hora, su mamá terminaba rindiéndose, porque lidiar con ese closet era un tormento. Había ropa ahí guardada desde quién sabe cuándo. Nadie recordaba cuándo la habían metido ni cuándo saldría. En fin, así eran, más o menos, las habitaciones del segundo piso. Un día, Montserrat estaba en su cama. Te habrás dado cuenta de que esta familia es bastante peculiar, y ella misma lo sabe. Me contó: mi cuarto tenía alfombra. Si el closet ya era insoportable de por sí, con la alfombra era 1000 veces peor. Al mover la puerta, la alfombra no quedaba debajo, sino que se atoraba justo al ras. Tenías que tirar de la puerta con una fuerza tremenda, porque la alfombra obstruía todo, y terminabas raspándola. Yo prefería dejar las puertas abiertas, pero mi mamá se empeñaba en que estuvieran siempre cerradas. Yo le decía: ciérralas tú misma, y la veías batallando ahí 10 o 15 minutos. Por eso yo decía: no, yo ahí no pienso guardar nada. Que las guarde mi mamá si tanto le gusta. No había cajones. Pero dime, narrador, ¿dónde? Se trababan y era imposible cerrarlas. Yo le decía: ciérralas tú. Y la veías ahí batallando 10, 15 minutos. Por eso yo decía: no, yo ahí no voy a guardar nada. Que lo guarde mi mamá si quiere. No había cajones. Y yo, ¿saben dónde rayos dejaba mi ropa interior? ¿Dónde terminaban mis calcetas? Solían quedar tiradas en el piso del closet. Mejor opté por meterlas debajo de mi cama. Era mucho más fácil agarrarlas. Pero me guardaba todo esto. Parecía que a nadie ahí le importaba. Así que simplemente ocultaba en ese detalle. Y mira, nadie me decía nada, hasta que una vez me sucedió algo sumamente extraño. Estaba yo acostada en la cama, recostada sobre mi lado derecho, cuando de pronto me dieron ganas de levantarme. Me quedé ahí, apoyando la espalda contra el closet, y estaba ahí recargada contra la madera del closet. Ni siquiera sé qué estaba pensando, porque la verdad no tenía mucha importancia, aunque pongo que sí fue algo que en su momento me hizo reflexionar, porque esa era como mi postura para pensar. Estoy ahí, perdida en mis pensamientos, cuando de repente siento un golpe fuerte por detrás en la puerta. Te entiendo a la perfección cuando dices que no hace falta que ocurra nada fuera de lo común para quedar traumado. Cuando comprendes que aquello simplemente no puede estar pasando, te quedas helada. Y esa puerta, si supieras la cantidad de fuerza que se necesitaba para arrastrarla de un lado a otro, el impacto que sentí, esa fuerza que hizo que se moviera la puerta, era algo mucho más potente que lo que mi mamá y yo juntas hubiéramos hecho, y venía de adentro del closet. Me entró un miedo que no te puedo ni explicar. Me fui alejando poco a poco del closet, porque sabía que había algo ahí, adentro. Se oía claramente cómo algo se movía adentro del closet y volvía a ver cómo la puerta se sacudía. Y ahora sí, se terminó entreabriendo. No quise ni mirar qué era lo que pasaba. Corrí a la puerta de mi cuarto. Bueno, lo intenté, porque la cerradura estaba puesta, y entonces, tratando de disimular que estaba aterrorizada, aunque prácticamente estaba sudando frío, logré abrir. Me salí caminando despacio por el pasillo. Di los primeros pasitos y luego comencé a avanzar, más rápido, cada vez más rápido, corriendo. Bajé la escalera y apenas iba llegando al pie de la escalera,
dirigiéndome hacia la cocina, pálida, de una forma que ni te imaginas, con el corazón latiéndome a una velocidad tan loca que sentía que la sangre me iba a estallar por todo el cuerpo. Mi mamá solo me miró y me soltó, otra vez descalza, y pensé, no, ya no le voy a decir nada de todo este horror. Solo le contesté, sí, mamá, perdóname, y me senté en la cocina. Durante los siguientes 10 minutos, logré olvidarme de todo porque mi mamá seguía y seguía regañándome, diciéndome que cómo era posible, que todo el esfuerzo que ellos habían hecho, que cómo podían dar descalza en la casa, que yo no tenía esa educación que mira, bla, 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 bla. Todo me entraba por un oído y me salía por el otro. Yo solo les pensaba, esto es mejor que lo que está arriba, esto es mejor que lo que está arriba. Entonces, una vocecita en mi cabeza me susurró, ¿estás segura? Y yo me decía, sí, 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 no voy a volver a subir. Ya no voy a volver a subir. Así que se me ocurrió decirle, oye, ¿sabes qué? Mamá, es que la puerta del closet no la sé abrir. Ya sabes que soy un desastre con eso. Mi mamá volteó, pero bien enojada. Es que sí eres muy tonta. Eres muy tonta por no usarlo. Mira, vamos para arriba y me enseñas. Ahora sí que te voy a poner atención. Te lo juro. Mi mamá también batallaba para abrirlo y cerrarlo. Es que estaba mal hecha esa porquería. Pero la señora, con tal de darme una lección y demostrarme que ella sí podía, se llenó de orgullo y empezó a subir. Yo le dije que la seguía, pero cuando ella iba entrando al cuarto, yo ya me había encargado de que siguiera hable y hable y hable, creyendo que me tenía ahí pegadita, mientras yo me empezaba a retrasar, pasito a pasito, paso a paso. Empecé a retroceder pasito a pasito, despacito, con mucho cuidado. Ella se mete al cuarto. Entonces me asomo apenas y le suelto. La verdad, con la que no puedo es con la de al lado izquierdo, justo donde me había recargado. Y rematé, porque si hay algo ahí, más vale que se le aparezca a ella. Me alejo un poco de la habitación y empieza la cosa. Mira, lo primero que me dice es que la agarre y que lo que vas a hacer es... Y de pronto, solo soltó un... ¡ay! Se dio media vuelta y salió disparada. Azotó la puerta con una fuerza. Yo me le quedé viendo. Le digo, ¿a qué no sirve? Pues claro, no cierra bien. Mi vida. Nos bajamos los dos de ahí hacia la cocina. Y durante el resto de la tarde estaba pálida. La señora estaba blanca del susto y solo me preguntó, ¿quieres unos hot cakes? ¿Sabes desde hace cuánto tenía prohibido comer hot cakes? Pues, esa tarde le dije, sí mamá, échame unos 5. Yo ni comía tanto, narrador. Mi mamá me preparó como 20 hot cakes. Hizo una torre enorme. Ella apenas le dio un mordisco y ahí se quedaron todos. Cuando mi papá regresó, mi mamá ya iba como por su quinta o sexta taza de café y hablándole en clave, le soltó, tenemos como una plaga de arañas. Necesito que me ayudes con esa plaga de arañas que salió en el cuarto de la niña. Y le empezó a inventar cosas. Narrador, mi mamá sube, va con mi papá, abren la puerta, revisan el closet y a partir de ahí mi papá empezó a gritar, ¿cómo se te ocurre inventar esas historias? ¿Con la niña? ¿La vas a dejar traumada? ¿Cuál plaga de arañas? Aquí no está pasando nada. Y yo estaba abajo, narrador, viendo mi torre de hotcakes y muerta de la risa, pensando, tómala, por todas las que me has hecho. No tengo idea de qué vio mi mamá, pero estaba aterrada. Desde ese día, durante unas 2 o 3 semanas, me dejaron tranquila. Yo prefería dormir en la sala de la casa. Me quedaba ahí, dormida, y todo estaba en paz, pero dándole vueltas a la cabeza. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ya no quiero estar en esa habitación. ¿Por qué?
Tarde o temprano me van a obligar a usar ese maldito closet. Y yo no quiero usar esa cosa. ¿Y qué era lo que había ahí dentro? Los días siguientes todo estuvo tranquilo, pero yo ya me estaba preparando por si algo volvía a suceder, para solucionarlo. Todos los días me traía gente del colegio, ya fuera una amiga, un amigo o hasta dos, porque teníamos tarea pendiente. Los estaba sobornando con que les iba a preparar palomitas, porque mi mamá tiene guardadas un montón de bolsas de palomitas para microondas, pero como siempre entran con tanta confianza, no las dejan ni probar bocado, así que mejor les reparto una bolsa a cada una. Y a mi mamá solo le digo: mamá, es que les encantan las palomitas. Dicen que así hacen mejor la tarea y nos concentramos muchísimo más. Como ella sigue bien traumada por todo lo que pasó en aquel cuarto, supongo que por culpa o vete tú a saber por qué, no deja de comprarme más y más bolsas. Logré que se hiciera costumbre en mi casa durante todo ese año. Amigos, era gente todos los días. Iban tantas personas y tan seguido que llegó un punto en el que simplemente llegaban, tocaban la puerta y, en cuanto mi mamá les abría apenas, y saludaban para meterse directo al segundo piso, derecho a mi cuarto. Para esas alturas, yo ya ni me acordaba de nada. Ya todo estaba normal, todo muy tranquilo. Pero uno de esos días, por la mañana, justo cuando estaba por irme a la escuela, entonces, de repente, oí un ruidito en el cuarto. Volteé y, te lo juro, fue apenas una milésima de segundo, pero alcancé a ver a una niña con un moño rosa. Estaba pálida, pálida. Se veía fatal, casi parecía el esqueleto de una niña. Algo horrendo se asomó justo ahí, al lado de mi cama, entre el mueble y el closet. Y en cuanto la vi, te juro que el susto que me llevé fue de otro mundo. Bajé las escaleras a toda velocidad. Mi papá ya me estaba esperando en el auto para llevarme a la escuela. Me preguntó que si todo estaba bien y yo le dije: sí, es que olvidé una tarea. El señor se fue regañándome todo el camino. Pero yo iba pensando: tranquila, tranquila, esto es nada comparado con lo que sentía allá adentro. Aquí afuera todo está bien, no pasa nada. Desde ese día me puse a invitar gente como loca, a 3, 4, 5 personas. Pensaba: no hombre, voy a hacer que juguemos a las escondidas para que se metan al closet, a ver qué demonios es lo que hay ahí dentro y que le toque el susto a alguien más, pero a mí ya no. Y así fue. Invité a los amigos, jugamos a las escondidas y a nadie le pasó nada. Pasaron como 3 meses así. Se me hizo costumbre. Siempre había gente entrando y saliendo de la casa, niños visitándome a cada rato. Yo estaba feliz haciendo mis cosas. Mi mamá, por su parte, se calmó bastante conmigo y mi papá también le bajó a su mal genio, aunque a veces se molestaba porque decía que había demasiado ruido y desorden. Mi mamá, mira, ella ni pío decía, porque creo que fue la que se llevó el susto más fuerte de todas. Total, que un día estoy acostada en mi cuarto. Escucho que llega alguien y oigo la voz de mi mamá saludando a alguien. Era mi mejor amiga, aunque en ese tiempo, que Bárbara era súper floja, pero súper floja. Era la que menos visitaba la casa porque... Ay, pues, ya tengo que volver a casa, me dijo. Vivía a una cuadra, narrador, y aunque tenía que irse, caminando, y yo la acompañaba, ella me decía: no hombre, es que vives bien lejos. Era floja, floja, bien floja. Total, que escucho cuando viene, subiendo las escaleras, y viene a toda velocidad, porque le encanta darme sus sustos, así que me hice el que estaba leyendo. De repente, la puerta de mi cuarto se abre de golpe, y veo cuando entra corriendo y pega un brinco, pero un brinco. No sé si has visto, eso tipo plank, como tabla. Saltó con los brazos pegados a los costados y mirando hacia adelante. Quería caer así, plana sobre la cama para darme un buen susto, hacer una de sus payasadas,
Una tontería de las suyas. Y yo lo vi como en cámara lenta. Narrador. Se abre la puerta, se lanza ella, corriendo. Salta con los brazos a los lados y la mirada fija hacia el frente. Pero justo cuando está arriba de la cama y va a aterrizar, le cambia la cara por completo. Se pone pálida y suelta un gritito ahogado. Impacta contra la cama y, en ese mismo instante en que toca el colchón, quién sabe qué demonios hizo con las manos, que salió disparada como un resorte hacia atrás. Cayó parada, salió a toda velocidad de la casa y llegó corriendo a la suya. Desde ese día se puso a practicar gimnasia porque se dio cuenta de que era increíblemente elástica. Pasó casi un año y lo que me contó fue que cuando ella dio el salto y se puso así, plana, vio una niña muerta, según sus propias palabras, que se asomó debajo de la cama y se volvió a esconder. Cuando ella chocó con la cama, su instinto le hizo impulsarse porque sintió un peligro mortal. Después le pregunté, ¿y por qué no me dijiste nada? Y me contestó, pues porque tenía que salvar mi pellejo, no el tuyo. Desde entonces nos hicimos mucho más amigas. Ella empezó a entrenar gimnasia y yo jamás me volví a quedar dormido en ese cuarto. El año pasado, 2025, que apenas fue ayer cuando terminé, me encontré con algo bastante raro. Siempre les digo que cómo reacciona cada quien ante lo paranormal depende de 1000 factores: el contexto, la personalidad, la crianza, sus propias creencias sobre lo oculto, cómo interpretan lo que ven. Influyen muchísimas cosas. Pues me topé con un caso que encaja perfecto con esto que les digo. Es el ejemplo ideal. Conocí a 2 generaciones que sufrieron un mismo evento paranormal, pero lo vivieron de formas totalmente distintas. Vayamos con la primera parte de esta historia. Resulta que un tipo, llamémosle Esteban, el buen Esteban, compró una propiedad. Bueno, en realidad, compró un terreno. Ahí levantó primero un piso. Pasaron un par de años y, a base de puro esfuerzo, logró construir el segundo nivel. Y 10 años después, cuando Esteban ya estaba llegando a los 40, levantó el tercer piso. En la planta baja, Esteban habilitó su casa como bodega. El lugar tiene como una división, la zona de almacén y el área de exhibición. Ahí puedes entrar a ver todo lo que él ofrece: artículos usados, ropa, juguetes, muebles y chachareo. Es básicamente una tienda de antigüedades. Tiene ropa de muy buena calidad, la verdad. A veces, cuando pone un letrero afuera que dice, hoy, ropa de segunda, tercera o cuarta mano, o ropa de emergencia, es porque sabe que, cuando te urge algo y no tienes dinero, Esteban tiene algo que te puede sacar del apuro. En esa casa han pasado de todo, desde cosas que parecen embrujadas, hasta cosas que de plano lo están. Pero a Esteban, prendas de segunda, tercera o hasta de cuarta mano, o simplemente ropa de emergencia. De esas que necesitas a toda costa cuando no tienes ni un peso. Esteban tiene algo que te va a sacar de apuros. En esa casa de Esteban ha ocurrido de todo, desde sucesos que parecen embrujados hasta otros que de plano lo están. Pero con Esteban el precio es un misterio, porque él nunca sabe por cuánto se lo van. Realmente no le quitaba el sueño. Los negocios son negocios, aunque, para ser sincero, sí sentía un poco de miedo. Con esto quiero decir que, a pesar de ese miedo, el tipo agarraba lo que fuera, lo acomodaba y lo vendía, y le salió mal la jugada, porque, al final, los negocios son negocios. El asunto es que llegó un punto en que los vecinos y la gente cercana se dieron cuenta de lo que él estaba haciendo y empezaron a meterse en el juego. ¿Y cómo? Pues empezaron a dejarle cosas a consignación. Esto no es más que un sistema donde Esteban recibe ropa o cualquier objeto, escribe un papelito y les dice, mira, el día que esto se venda, vienes con tu nota y te pago. Y lo curioso es que casi nunca ponían un precio fijo, porque ni el mismo Esteban sabía por cuánto iba a lograr soltar la mercancía. Es como si entraras a una subasta, solo que aquí todo es de tú a tú. No hay más gente mirando, nadie compite. Es más una negociación donde terminan encontrando un punto medio. A veces te podías llevar una prenda o hasta una silla por una cantidad mínima, o quizás terminabas pagando $5, $10 o $15.
Todo dependía de lo que esperara el dueño original, o de si simplemente querían deshacerse de eso. El caso es que Esteban empezó a recibir tanta cosa que la bodega se le llenó hasta el tope. Y cuando te digo hasta el tope, es que ya no podías entrar ni a 3/4 partes del lugar. ¿Quién sabe cómo se las arregló para que, partiendo de 3 sillas, lograra armar semejante montaña de ropa? En medio de ese cerro había objetos sólidos que él pensó poner en estantes, pero luego les echó un mantel encima y siguió amontonando. Si intentaba sacar una sola prenda de ahí, y afuera de arriba, del medio de abajo, terminarías jugando al juego de construcción más peligroso de tu vida, a terminar comprando. Es como si entraras a un sitio donde se hacen subastas, solo que aquí las pujas son de tú a tú. No hay más público, nadie te está haciendo competencia. Es más bien una negociación directa donde se busca un punto medio. Así que de repente te puedes llevar una prenda o una silla por una miseria, o quizás otras veces terminas pagando 5, 10, 15 o $20. Todo depende de la nota que le hayan dejado, de si esperaban recuperar algo de dinero o si solo querían deshacerse de ello. A Esteban le llega tanta mercancía que tiene la bodega a reventar, pero cuando te digo a reventar, es que 3/4 partes del lugar son prácticamente intransitables. ¿Quién sabe cómo se las arregló para que, con 3 sillas de base, armar una montaña tan inmensa de ropa que, en el centro, esconde objetos sólidos que en algún momento pensó poner en una estantería, pero que después cubrió con algún mantel y dejó que la montaña creciera? Así que, si intentas sacar la más mínima prenda de arriba, del medio o de abajo, terminarás jugando el jenga textil más peligroso de todos. Arriba, en el medio o abajo, te va a tocar jugar al jenga de telas más peligroso de todos tu vida. En aquel sitio, en esa bodega, pasan cosas realmente escalofriantes. Por las noches, si te atreves a echar un vistazo por las ventanas, verás que junto a esas torres, entre esas montañas, aparece una anciana que parece estar vigilando todo el lugar. Y si tienes la mala suerte de que te toque vivir una de esas noches raras en las que escuchan ruidos dentro de la bodega y te asomas, esa mujer te va a clavar la mirada, apareciendo justo en el mismo instante en que tú lo haces, y la vas a tener justo frente a frente. Y te cuento esto porque a lo largo de casi 15 años, toda la familia de Esteban, tanto los cercanos como los lejanos, me refiero a sus hijos, sobrinos, nietos, en fin, todos, le han comentado siempre sobre esta mujer. Esteban, sin embargo, jamás la ha visto de cerca. Solo ha distinguido una silueta, una sombra fugaz. Incluso ha llamado hasta en 2 ocasiones a la policía, quienes han tenido que entrar a revisar, y él siempre describe a alguien que se movía a una velocidad increíble. Por eso, cuando le dicen lo de la viejita, él siempre responde: ¿una viejita? Una persona de esa edad no se movería tan rápido como lo que yo vi. Para él es un ladrón, pero resulta muy extraño porque es siempre la misma silueta, una y otra vez. Y mira, quisiera decirte que Esteban ha notado que no falta absolutamente nada, pero es que ni él mismo sabe ya qué es lo que tiene ahí. Es demasiado. Lo que sí te puedo asegurar es que si alguien intentara sacar tan solo una prenda de ahí, se le vendría todo encima, y eso nunca ha pasado. Esteban está seguro de que no le han robado por esa razón. Sacar algo de ahí es un verdadero problema. Ha llegado un punto en que el negocio ha tenido tanto flujo que lo nuevo es lo único que queda exhibido, mientras que lo viejo se va acumulando en el fondo del almacén. Esa anciana lo tiene muy intranquilo, porque la mirada que le describen no es la de alguien bueno, es la mirada de alguien perverso, una mirada que, en sus ojos, están que echan chispas, cargados de puro coraje. Se nota que aguantan demasiada rabia. En cierto punto, Esteban soltó una de esas preguntas, de esas bien curiosas, a ver si lograba
sacar algo nuevo en claro. Les dijo: a ver, si ustedes fueran esa anciana, ¿qué se les pasaría por la cabeza al ver lo que vieron? Y le contestaban a Esteban: que esta es mi casa y te estás metiendo donde no te llaman. Lárgate, no te quiero ni ver. Y esa misma pregunta se la lanzó a varias personas y la respuesta siempre fue la misma. Qué cosa tan rara, gente que ni siquiera se conoce entre sí. Mira, Esteban es como un imán, conoce a todo el mundo. Te podrás imaginar, tiene un almacén repleto de cosas que ni siquiera son de él, porque conoce a muchísima gente, sin contar a la familia, que ya sabes que es larguísima. Pero lo importante es que Esteban recibió esa respuesta de personas que en la vida real jamás han tenido ni el más mínimo contacto. Luego llegó un punto donde Esteban empezó a sentir un miedo tremendo por varias situaciones. Estando en el segundo o tercer piso de su casa, un día le dieron un libro de oraciones. La verdad, no sé qué religión profese Esteban, pero el caso es que, estando en ese lugar, apenas empieza a rezar. Dice que escucha una respiración que se vuelve cada vez más pesada, como si fuera de alguien de edad avanzada. Una vez, un familiar le confesó que vio a la viejita, y apenas subió al segundo piso de la casa, le empezó a sangrar la nariz y terminó internado en el hospital casi un mes entero. Él siente que hay algo maligno ahí, cuando coloca limones en un bote con agua, porque un amigo que le sabe a esas cosas esotéricas se lo recomendó. Esteban hizo la prueba. El agua se le empezó a llenar de lama rapidísimo. Los limones amanecían negros después de apenas un día de estar en el agua. Eso lo hizo pensar al principio que el problema eran las tuberías, que todo estaba súper contaminado. Se compró un par de, cambiamos filtros, renovamos tuberías, compramos otros limones, y aún así se seguían poniendo negros. Probamos con otro proveedor, cambiamos de recipiente, y nada, los condenados limones se seguían pudriendo igual. Entonces Esteban empezó a probar fuera de su propia casa. Lo intentó en otros negocios que tiene, porque mira, a Esteban le ha ido muy bien, ha ido creciendo poquito a poco en todo este mundo del comercio. También probó en las casas que tienen renta, en fin. Lo que pasa con sus amigos y los limones es que siguen ahí intactos después de 24 horas. ¿Será que la construcción tiene algo raro? Sí, queda pensando. Decide contratar a un arquitecto y, cuando el tipo viene a revisar, bueno, el arquitecto baja a la parte de abajo para checar cómo están los cimientos. Esteban no tiene ni idea de cómo va a lograr inspeccionar, porque está todo hasta el tope de ropa y 1000 chácharas más. El arquitecto sale de ahí, lo mira y le suelta: oiga, ¿no me dijo que este lugar estaba embrujado? Samuel le contestó: mire, yo lo contraté por sus servicios profesionales, no para que me venga con tonterías. Y el arquitecto le respondió: no, no se haga, el loco. Este sitio tiene algo pesado. No, yo no voy a trabajar para usted. Y se negó rotundamente. Era un tipo muy formal, muy serio. Esteban tiene miedo, ¿no? Entiende qué está pasando. Ya empezó a hacer cosas raras en la casa. Puso herraduras, colgó ajos, se puso a hacer oraciones. Ha traído gente para que le hagan limpias, pero más de uno se ha ido de ahí diciéndole: no, aquí hay una vibra muy densa. Tú te estás metiendo con algo que claramente no es humano. Y después de muchísimos años, Esteban sigue sin estar a gusto en el lugar. Esteban ya es una persona mayor, pero me tocó conocer a sus nietos varias generaciones después, y fue una experiencia bastante perturbadora cuando me dijeron: a la abuela mala. Sí, a la abuela mala la conocemos bien. Es la que vive allá abajo. Ay, a Esteban no le gusta, le da mucho miedo. Nosotros nos ponemos a gritarle. Vamos todos en grupo.
Nos asomamos por ahí y le decimos: abuela mala, ¿a que no nos alcanzas? Y cuando nos ponemos a decir eso, salen cosas volando de ese cuarto. Las hemos visto. Nos ha aventado vasos, nos ha tirado ropa, hasta una silla nos ha lanzado y le gritamos: ¿a que no puedes más fuerte? ¿A que no puedes más fuerte? Y la verdad es que nos encantaba molestarla. Ya han sido un par de veces que nosotros, como quien dice, le bajamos un poquito porque a Esteban le cambia el carácter, se pone de malas. Él ni se da cuenta, pero justamente los días en que los limones se ponen más negros, 2 o 3 horas antes, nosotros estábamos molestando a la abuela mala. Ya saben, de esas viejitas que son súper gruñonas. No le gusta nada y pues por eso nosotros se la dejábamos caer todavía más fuerte. En cuanto escuché eso, volteé a ver a Esteban y el pobre estaba rojo, con una cara de furia tremenda, así que decidí no ser yo la manzana de la discordia. Les agradecía los dos por sus historias, di media vuelta y me fui. Detrás de mí alcancé a oír unos gruñiditos, unos quejidos y una voz que yo reconocía perfectamente, pero hablando en un idioma raro, uno que yo de plano no entendía, aunque captaba que Esteban les estaba reclamando, como diciendo que eso que hicieron no le había parecido nada bien. Como les acabo de contar, todo depende del contexto en el que se viven los sucesos paranormales, y hay un caso en especial que me han compartido 2 veces este año. No lo he contado antes, pero me parece muy llamativo. Pero antes de empezar, tengo que disculparme. El tema del que voy a hablar no es algo que yo domine en absoluto. Desconozco todos los detalles. Y si llego a usar alguna palabra y la gente que realmente conoce este tema y lo vive de cerca no usaría, de antemano les pido una disculpa. Es más que nada por mi propia ignorancia y no por mala intención. Ya saben que aquí venimos a escuchar historias, y lo que les voy a decir nace desde mi más profunda ignorancia, pero también desde la admiración, y ahorita van a entender por qué. Hay una persona que es parte de esta familia nocturna, pero es de hueso, colorado, 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 y de repente me suelta que trabaja en una escuela para niños de educación especial. La mayoría de los chicos con los que ella convive a diario están dentro del espectro autista. Y miren, les soy sincero, no manejo a la perfección estos términos. Así que si estoy usando alguna palabra de forma equivocada, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta que compartan lo que saben. Es un placer ir armando entre todos una comunidad que aporte información real, veraz y que de verdad sirva. Ahora sí, ahí les va. Esta persona que trabaja en ese entorno me confesó: oye, necesito contarte algo, porque después de escuchar tantos de los relatos, me puse a pensar si realmente en mi trabajo pasaba algo paranormal o extraño, porque siempre tuve la idea fija de que no, que en mi vida no pasaba nada raro, y que lo único paranormal es escucharte a ti. Y quizá lo más loco es que, aunque no me gusta el terror, terminé enganchándome con tus historias. No sé ni cómo pasa, pero logras que uno ponga toda su atención. Y un día me dije, bueno, vamos a ver. No voy a encontrar nada. Pero vaya sorpresa que me llevé, porque resulta que ya lo había normalizado, aunque pensándolo bien, no tiene ninguna lógica. Te voy a contar algo que no sé si solo me pasa a mí en esta institución, pero creo que muchos de los que trabajamos o convivimos con niños dentro de este espectro podrían estar viviendo lo mismo sin haberse dado cuenta. Y ojo con esto que les voy a decir. No hay una base científica detrás, es solo la vivencia de una persona. Así que no la juzguen, tómenlo simplemente como un relato. Vamos a dejarlo así, como una historia, ¿va? Pero si tú también trabajas en ese medio, pon mucha atención y dime si a ti también te ha pasado algo parecido. Ahora sí,
Dicho esto, prepárate, porque lo que te voy a contar está de locos. Me dice, pasa algo muy seguido. Una situación es bastante rara. Estamos en una institución que es grande. Y cuando digo grande, me refiero a que tenemos un estacionamiento amplio, un pasillo largo que te lleva a la zona de recepción y al área administrativa. Además, hay un edificio de 3 niveles, con ventanas que dan a distintas partes de la ciudad, aunque ninguna apunta directo al estacionamiento. Para evitar que los muchachos se sobreestimulen, controlamos todo al milímetro, desde la luz y el ruido, hasta cómo están acondicionados los espacios, para que no tengan distractores y podamos avanzar con nuestro trabajo. De verdad, nos volcamos a que ellos exploten su potencial al máximo y cuentan con todo nuestro respaldo. Muchos de los que estamos ahí lo hacemos de corazón. A veces recibimos una paga, claro, pero nuestra verdadera motivación es ayudar. Somos un equipo numeroso y estamos muy comprometidos. Te soy sincero, no todos somos expertos, pero tenemos las ganas y sabemos que podemos aportar algo, aunque sea un pequeño granito de arena. Por eso nos aceptan tanto la ayuda. ¿Y a qué me refiero con esto? Que a veces tenemos maestros sombra a quienes nosotros mismos supervisamos y otras veces trabajamos con gente que viene de voluntariado. Somos un grupo muy grande, porque al final del día se requiere atención casi personalizada, y eso es todo un reto. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque siempre sucede lo mismo, una y otra vez, hasta que me puse a pensarlo bien y me dije, esto está muy extraño. De repente, de la nada, algunos de los muchachos, no todos, se acercan y me dicen, no, ¿y esto a qué viene? Pues que a veces tenemos maestros sombra, a los que tenemos que estar guiando. Otras veces trabajamos con personas que vienen a apoyarnos como voluntarios. Somos un equipo grande, ¿sabes? Al final, requieres de mucha gente para prestar atención casi personalizada, y eso es todo un tema. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque una y otra vez me pasa exactamente lo mismo. Y hasta que me senté a analizarlo bien, me dije, esto está muy raro. De repente, sin venir a cuento, algunos de los chicos, no todos, solo algunos se me acercan y me dicen, no, es para tanto. Es que el cansancio a veces te hace a mí, pero lo sueltan así, al aire. Mira qué, bien que ya cayó el profe. Por decirte, un nombre, Rolando. Ah, ya llegó la mamá, Silvia. O ahí viene la abuela. Esto es bien raro, porque no hay ninguna alerta. Esa gente que, sobre todo la que te menciona, estaba Rolando, la señora Silvia o la abuela y eso. O sea, los que nombran me sacan de onda, porque si me pongo a pensar, son personas que ese día ni siquiera fueron a trabajar. Entonces, cuando los chicos lo sueltan, uno piensa, ah, están jugando, pero menos de 2 minutos después. Ahí los ves, cruzando, y se acercan y te dicen, disculpa la tardanza, es que me pasó esto. O, ¿sabes qué? Yo ni iba a venir hoy, pero me acordé de algo y me arranqué. ¿Cómo rayos? ¿Saben que llegaron? No se escucha nada, no. Hay murmullos, no mandaron ni un mensaje. Nadie les avisó nada. Son tipos que ni estaban en la lista de trabajo y ahí los tienes, entrando. Te lo juro, después de que me puse a darle 1000 vueltas al asunto, empecé a fijarme. Bien y siempre son los mismos 3 alumnos. Una y otra vez. Hasta me fijé de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. Me puse a revisar. Sí, cuando dicen esos nombres, son de gente del plantel. He andado, prácticamente como policía, checando quién viene y quién no a trabajar, y la verdad es que me tienen más que asustada, impresionada. Las personas que estos 3 chamacos mencionan siempre, resulta que ese día no iban a trabajar, y en cuanto lo dicen parece que justo en ese momento están llegando al sitio sin que nadie los vea. ¿Cómo? ¿Demonios lo saben? No tengo idea, no sé dónde está el truco, pero igual, y es algo que, dentro de sus capacidades, de algún modo han desarrollado, no sé, está muy loco. Muy buenas noches a toda la comunidad.
Escuchen bien, porque esto me lo contó una seguidora, pero hay alguien más de nuestra comunidad que se me acercó y me soltó. Narrador, tengo una historia que contar. Es algo muy doloroso, la verdad, pero a la vez siento que me liberó un poco. Mi madre llevaba años en un estado de salud pero muy delicado. Sinceramente, hace un par de años atrás, ya sentíamos que ella no vivía, solo sobrevivía, o estaba con una enfermera 24/7 en casa, o vivía metida en el hospital, ya fuera en cuidados intermedios, en urgencias o de plano en terapia intensiva, porque estaba realmente muy malita. Tenía problemas respiratorios graves y otras complicaciones pesadas. Mi mamá es una mujer mayor, siempre ha sido una guerrera y nunca se rinde ante nada. Todavía hoy, cuando ella está consciente, me dice: Nomi, hijita, no me van a vencer tan fácil. Esa mujer siempre ha sido mi heroína, mi ejemplo absoluto a seguir. Hace 20 años, cuando nació mi hijo y nos dieron el diagnóstico de autismo, por el nivel que presentaba, supe de inmediato que enfrentaríamos muchas barreras, que tendría pocas amistades y que requeriría de mis cuidados gran parte de su existencia. Al principio fue como un choque tremendo, pero luego recordé a mi madre y pensé, si a ella le tocó luchar, pues a nosotros nos toca salir adelante. Ella ha sido mi ejemplo. Cuando siento que me voy a quebrar, la miro a ella, tomo fuerzas y sigo adelante. Mi hijo casi no habla, ya tiene cerca de 20 años. Se comunica muy poco, reconoce a muy pocas personas. Es muy complicada la convivencia con él, casi no existe. Yo quería que él fuera a ver a su abuela al hospital, pero ese lugar lo altera muchísimo. No sé explicarlo bien, pero en cuanto entra, enseguida empieza. Tienen crisis y son episodios, la verdad, bien difíciles de controlar. Para poder calmarlos, necesito sacarlo del lugar y, ya estando afuera, todo es mucho más sencillo. Pero mi narrador, imagínate mi mamá en cuidados intermedios, donde no puede haber ningún sobresalto, donde necesita paz, y me traigo al muchacho. Y estalla la crisis, pues mi mamá se va a poner tensa, se va a estresar, y eso no puede pasar. Es como si intentaras mezclar agua y aceite. Ambas situaciones chocan y me dejan en jaque. Te lo digo porque a veces no cuento con toda la ayuda que desearía. Y no es por culpar a nadie, es simplemente que son situaciones muy pesadas y complicadas, pero hay veces que me toca dejar a mi muchacho en el coche. Me meto al hospital 5 minutos, salgo corriendo a ver si está bien. Regreso, me asomo por la ventana, entro y salgo, y 2 horas se sienten como si hubieran pasado semana y media o hasta 2 semanas. Salgo destrozada, amolida. Al final ni le presto atención, como debe ser a mamá, ni al muchacho. Pero, ¿qué hago? No quiero abandonar a ninguno de los dos, y no hay nadie que me eche una mano en esas circunstancias. Viví algo durísimo y a la vez profundamente liberador. Yo quería que mi niño se despidiera de mamá. Yo soñaba con que pudiera ver a su abuela y decirle adiós a su modo. Quizás sostenerle la mano, que mamá le apretara la suya, cualquier cosa, narrador, porque yo ya presentía que el final de mamá estaba cerca. Mi mamá, en 2 ocasiones, por primera vez en su vida, me dijo: mi hijita, ya me estoy cansando mucho. Y yo comprendí perfectamente lo que quería decirme. Pues fíjate, narrador, que llega un punto en que logran sacarla de una crisis respiratoria gravísima. Mamá estaba inconsciente y el médico me dice: ¿puedo decir algo? ¿Me permite puedo ser franco con usted? Y entonces le contesté: mire, a veces hay pacientes que no se quieren ir porque sienten que los necesitan. No, sea mala. Su mamá necesita descansar. Dígale que ya se vaya. Por favor, dígale que ya se vaya. Y créame, narrador, eso se sintió horrible, pero era la verdad. Era la cruda verdad. ¿Sabe por qué, narrador?
porque desde que mi mamá se enteró de todo lo que pasaba con mi hijo, no se despegaba de mí. Y ahora que ella estaba allí en el hospital, aunque a veces pedía perdón porque sentía que era una carga, en el fondo ella sabía que seguía siendo mi pilar más importante. Me di la media vuelta y entré al cuarto. Narrador. Después de pensarlo, y entre lágrimas, me acerqué. Le di un besito en la frente y le dije: mamá, vamos a estar bien. Usted necesita descansar. Salí del cuarto porque de verdad ando hecho un manojo de nervios con toda esta situación. Yo ya tenía que ir a buscar a mi niño porque me estaba esperando en el carro. Bajé al estacionamiento y cuando llegué al carro pensé: por favor, que aguante un poquito más. Quiero llevarlo, aunque sea solo para que esté paradito frente a la ventana y explicarle que allí estaba su abuelita, que se despidiera desde ahí, que ella pudiera sentirlo. Y apenas llegué al carro cuando sonó mi celular. Mi mamá acababa de partir. La dejé descansar. Llegué llorando, narrador. Me quebré por completo, no podía dejar de llorar. Mi niño, de alguna manera, lo entendió porque me tomó de la mano y me decía: ya, mamá, ya. Me fui a la casa y me sentía fatal. No logré que se despidieran el uno del otro. No pude despedirme bien de mi mamá y me sentía muy culpable. Habían sido días muy difíciles. Me sentía derrotada en una situación sumamente compleja. Sentía que no era mi culpa, pero al mismo tiempo me sentía responsable de todo. Ay, pensar puras tonterías. Yo estaba como en una montaña rusa con todas mis emociones, te lo juro, pero agotada. Necesitaba dormir, necesitaba un descanso urgente. Y fue como si mi mamá me hubiera escuchado desde donde esté. Estoy en casa, cargando con toda esa mezcla de emociones, cuando de pronto escucho a mi niño. Después de tanto tiempo, por fin estaba teniendo algo parecido a una conversación. Soltaba un par de palabritas, las decía muy bajito, se quedaba callado un momento y luego otras 2, 3 palabras más. Entonces me asomé al cuarto para ver qué estaba haciendo, y ahí estaba, paradito a 1 metro de la pared, con la manita alzada, moviendo la cabeza de un lado a otro. Me acerqué despacito, lo abracé por la espalda con mucha calma para que no se asustara. Todo tranquilo. Y entonces me suelta: la nana vino a despedirse, mamá. Me dijo que note, y para despedirse, mamá me advirtió que no te preocupes. No me lo soltó tal cual, así narrado, pero eso fue exactamente lo que capté cuando me dijo: descansa, mamá. Y pude cerrar los ojos, tranquila, sabiendo que mi madre sí se había despedido de él. ¿Le ponemos Guadalupe? Pues bien, la buena Guadalupe atraviesa una situación bastante complicada que a día de hoy la tiene sumida en la confusión. Y más allá de eso, siente que quizá lo más sano sería tomar distancia de su familia. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Recuerden que esto es un canal de historias, no de consejos. Hay situaciones sumamente difíciles. Lo que está pasando Guadalupe no es para que nosotros decidamos por ella, sino para que analicen el caso y también me cuenten qué harían en su lugar. Pero ahí les va. Guadalupe arrastra un problema desde hace ya muchos años, pero hace uno ocurrió algo que marcó un antes y un después. Desde hace tiempo sabe que en la casa que era de su papá, aunque se mudaron, la propiedad sigue siendo de la familia. Pues bueno, hubo un tema de herencia y bla bla bla. El caso es que en esa casa habitaba algo maligno, así, tal cual, sin rodeos ni adornos. Desde niña, ella veía una sombra, algo que rondaba en el patio, algo que se asomaba. Vivían en un ranchito, un pueblo pequeño, y en aquel lugar toda la gente se conocía, eran unidos. No había grandes conflictos, quizás un poco de envidia o ese típico comportamiento de hablar a espaldas de los demás, ya saben, puro chisme de pasillo. Pero a la hora de la
verdad, todos se apoyaban. Cuando llegaba el momento difícil, todos salían adelante y se volcaban a ayudar a quien lo necesitara. Un pueblo pequeño pero muy unido. Y nos cuenta Penélope que se vivía una situación bien turbia en esa casa. Al fondo, el terreno tenía unos nopales. Había una especie de nopalera, pero chiquita. Imagínate, unas 15 matas de nopal ahí plantadas. Lo extraño, lo que sacaba de onda es que algunos nopales crecieron de una forma bien rara y terminaron formando un arco. ¿Cómo pudo pasar? Pues no tengo idea, pero ahí estaba. Y si te asomabas al patio, en una de las esquinas se alcanzaba a ver el arco, ese maldito arco. Me cuenta que, desde que era chiquita, en cuanto empezaba a oscurecer, ella sentía como si ahí hubiera una puerta. No sabría decirte por qué, tal vez era mi imaginación, o qué sé yo, pero yo veía esa puerta y, a veces, se veía entreabierta, mientras que otras veces estaba completamente cerrada. Quizás eran las sombras, o solo cosas de niñas, pero me provocaba unos escalofríos. Por eso, yo ni me acercaba a jugar en ese patio. Se sentía una vibra muy pesada. Cuando la puerta estaba entreabierta, al rato veía una sombra paseándose por el patio, y después la veía moverse por varios rincones de la casa. Eso me pasaba de niña. Y yo, la verdad, yo no me sentía nada cómodo en esa casa. Pasaron los años y nos terminamos mudando más cerca de la ciudad. Nos instalamos en un barrio donde pura gente trabajadora, igualita a mi familia. Y ahí sí vivo súper a gusto, porque yo me siento mucho más tranquila. No tenemos patio, pero puedo jugar en el jardín y convivir con los vecinos. Después, la situación se puso un poco peligrosa y ya jugábamos, siempre adentro, ya fuera en una casa o en otra. Todos se querían mucho. Las mamás se llevaban de maravilla, se echaban la mano en todo y siempre buscaban la manera de que estuviéramos en un lugar donde estuviéramos seguros. Bueno, te cuento esto porque pasaron cerca de 15 años hasta que yo cumplí, más o menos, entre 19, 20 o 21 años, y volvimos a ir al ranchito de papá, porque yo la verdad no iba. Te digo que esa casa no me pasaba. Fuimos y nos quedamos un fin de semana, porque papá quería arreglar la propiedad para venderla. Necesitaba dinero con urgencia, y aunque sabía que por donde está ese ranchito no le iban a pagar nada, y difícilmente a alguien le iba a interesar, papá no quería dejar de intentarlo. Total, arrancamos para allá. Llegamos y papá empezó a hacer como una inspección. Hay que pintar esta pared. Vamos a tener que tumbar este mueble de madera. Vamos a quitar este otro que ya está acabado. Con esto voy a comprar los materiales. Ocupamos esta herramienta. Y mientras tanto yo, mira, pues, dije, lo que son peras o manzanas. Había una escoba vieja, un trapeador viejo y un balde viejo. Le dije, papá, mira, yo te ayudo, barriendo y trapeando en lo que tú traes las cosas. Y me dice, bueno, pero ni siquiera tenemos, no sé, jabón aromático. Le contesté, no le hace, con que le vaya quitando la tierra es suficiente porque, pues, la casita ya estaba súper descuidada. Se veían telarañas por aquí y por allá. Agarré un trapito viejo, quitaba las telarañas, luego iba, lo lavaba, lo abría la llave y salía el agua toda oscura, como color café, algo bien desagradable. Y después de un rato empezaba a salir normal. Limpiaba los trapos, pero hubo 2 de ellos que se me deshicieron por completo en las manos. Narrador, pues, es que esa casita, con todos los trastos viejos que dejamos ahí, alguien o algo los estaba usando. Pasaron unas 2 horas y llegó un momento en el que, de plano, me cansé. Salí de la casa, pero no me fui al patio porque, imagínate viendo aquellos nopales secos. Me seguí imaginando ese arco como si hubiera una puerta. Y ahora, ya de adulta, lo veía y me decía a mí misma, ¿cuál puerta? ¿De qué puerta hablas? Si ahí lo que se ve es la pared completa. Pero aún así me
Invadía el recuerdo de esa puerta que veía de niña. No sé, se me enchinaba toda la piel, me daban escalofríos y pensaba, esta casa está bien maldita, ojalá que ya la vendan. Entonces me fui al frente, me senté a descansar, a estirar las piernas. Me dolían los brazos y las manos de tanto esfuerzo. Dije, rayos, capaz que este viejo ya se fue a echar unas cervezas por ahí, porque ya se tardó una eternidad y no vuelve. Vamos a terminar esto bien tarde. Y la neta, no me quiero quedar a dormir aquí. Aunque, siendo sincera, ya sabía que nos iba a tocar quedarnos todo el fin de semana. Estaba ahí afuera, cuando, de repente, escucho que la puerta detrás de mí se cierra de golpe. Fue algo rarísimo porque no corría ni una gota de aire. Y yo estaba en la única centrada de la casa. La de atrás, ni hablar. Olvídate de eso, ni teníamos las llaves de esa cerradura. Además, la puerta estaba toda desvencijada y trabada a la fuerza. La madera se había hinchado horrible. Estaba súper pegada. No se podía abrir ni por error. Ese es el detalle. Cuando escuché el golpe, me quedé helada y dije, ¿pero qué demonios pasó? Pero es que yo ya había revisado toda la casa. No había ni un bicho ni nadie se había metido. Aparte, ¿a quién le iba a interesar esta casa? Si está espantosa y además en este ranchito no hay ni un alma. Ya sabía que nos tocaba pasar ahí todo el fin de semana. Estoy ahí afuera, cuando de pronto, a mis espaldas, la puerta se cierra de golpe. Y está rarísimo porque no había nada de aire. Y yo estaba en la única salida de la casa. Y la puerta de atrás, olvídate, ni siquiera teníamos llave. Además de que esa cerradura estaba toda arruinada y trabada a la fuerza. La madera estaba hinchada, súper mal. Era imposible abrirla. Ese es el detalle. En cuanto se cerró la puerta, dije, ¿qué rayos acaba de pasar? Pero es que ya había revisado toda la casa, no había ni un bicho, ni se metió nadie. Además, ¿a quién le va a interesar esa casa? Si está bien fea. Y, aparte, ¿quién vive en ese ranchito? Duele. Me quedé ahí dándole vueltas a la cabeza, pensando qué rayos había pasado, si sí o si no. Entonces, volteé, y casi llegando a la esquina hay una ventanita pequeña que da directo hacia la cocina. Vi a alguien ahí dentro, moviéndose, así que me levanté de un brinco para ver quién era. Ya estaba bastante asustada, la verdad, a punto de salir corriendo con el vecino de al lado para pedirle ayuda. Pero justo en ese momento, la sombra se giró, y era mi papá. Me quedé helada mirándolo y le solté, ¿por qué me cierras la puerta así? Entonces vi que él sonreía, pero no era una sonrisa normal, era una sonrisa que me puso la piel de gallina. Algo oscuro, como de alguien malo. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué traes? Me di la vuelta, caminé hacia la puerta, la abrí sin ningún problema y entré. Fui directo a la cocina preguntándole, ¿por dónde entraste? ¿Dónde dejaste el carro? Pero la casa estaba vacía, totalmente vacía. No había ni un alma. ¡Cállate! No, cállate. Casi pego el grito. Me di media vuelta. Salí echando chispas y cerré la puerta. Me quedé ahí sentada afuera. Pero es que estaba pálida, te juro que pálida de verdad. Y te digo que estaba así porque media hora después llegó mi papá. Y no llegó borracho ni nada. Llegó con la camioneta llena y súper cansado. Me contó que no, hombre, que la ferretería estaba cerrada, que casi tuvo que regresarse hasta la ciudad. Me estaba contando todo su día cuando, de repente, se detuvo en seco y me dijo, «Hija, ¿te sientes bien? Estás muy pálida. Por eso sé que mi cara era un poema». Le respondí, no pasa nada, papá. Es que creo que me falta comer algo». Me dio un bocadillo y un vasito con agua. Entonces me dijo, «No, hombre, si quieres ya vámonos y lo seguimos otro día». Y yo, muerta de miedo, le dije, No, vamos a terminar de una vez». La verdad, narrador, tenía pánico. No quería ni acercarme a la casa. Le dije, «Si quieres adelántate, papá. Yo ahorita te voy ayudando con las cosas, a ver si así no parece ninguna otra cosa rara o qué sé yo. Bien, te ves súper pálida. Por eso es que estaba así». Y le solté, No pasa. Nada, papá. Creo que me falta comer algo.
y me dio ahí un pequeño bocadillo y un vasito de agua. Él me soltó "No, hombre, si quieres mejor nos vamos y le seguimos otro día". Y yo le dije, no, hay que terminar de una buena vez. Pero te cuento, yo tenía un miedo horrible, no quería ni acercarme a esa casa. Le dije, si quieres adelántate tú, tío. Yo desde aquí te voy pasando cosas, a ver si no aparece algo o qué sé yo. Es que, te juro, ¿habrá sido mi imaginación o me intoxiqué con algo en la casa que me hizo alucinar? No tengo idea. La cosa es que me sentía fatal. No sabía ni qué pasaba. Me quedé allá afuera y de pronto veo que mi papá entra a la casa. Se mueve de un lado a otro como loco, bien apurado. Agarra una tina pesadísima que traía en la camioneta. Viene hacia mí y me dice, tranquila, mija, yo bajo todo ahorita. Tú cálmate. Te ves muy mal, estás pálida. ¿Quieres que ya nos vayamos? Yo le respondí, no, papá, no quiero preocuparte más. Dale, tú sigue, ya me estoy sintiendo un poquito mejor, ahorita te ayudo. Mi papá se puso a bajar todo de la camioneta y la verdad, hizo todo el trabajo él solo. Después de eso, seguí ayudándole con la limpieza, barriendo y trapeando. Entré a lo que fue mi cuarto cuando era niña y al llegar, me fijé en un mueble de madera que estaba ahí empotrado en la pared. Tenía 3 cajones, pero juro que no recuerdo haberlos abierto jamás. Es que esa casa nunca me gustó, ¿sabes? Era de esos lugares donde no te sientes cómoda ni un segundo y lo único que quieres es salir corriendo. Por eso casi ni usé nada de allí. Y aparte, ya pasaron muchísimos años desde entonces. Me acerqué a la cómoda y empecé a intentar abrir los cajones. El de arriba estaba trabadísimo, como si lo hubieran clavado a propósito. Pero al jalar el del medio, me di cuenta de que adentro había un libro totalmente negro. Lo saqué. Empecé a hojearlo y traía unos dibujos bien feos, puras cosas como de monstruos. Fui con mi papá y le dije, oye papá, ¿qué onda con este libro? Él lo vio y me dijo, está bien raro, ¿de dónde lo sacaste? Pues estaba ahí en el cajón, le dije. ¿En cuál?, me preguntó. En el de en medio. Lo agarró, lo abrió y me soltó. Pues ha de haber sido alguno de tus cuadernos de la escuela. Yo le contesté, no papá, pero si yo no dibujaba. Y él me respondió, pues sí, yo sé que tú no dibujas, pero esa casa no me daba buena espina. Era de esos lugares donde no te sientes cómoda para nada, de esos sitios de los que solo quieres salir corriendo. Por eso realmente no recuerdo haber estado ahí mucho tiempo. Además, ya pasaron muchísimos años. Me acerco a la cómoda de madera e intento abrir los cajones. El de arriba estaba trabadísimo, como si le hubieran puesto clavos o algo así. Y el segundo, cuando por fin lo jalo, veo que tiene un libro adentro, un libro completamente negro. Lo saco, empiezo a pasar las hojas y solo tiene dibujos bien feos, puros monstruos y cosas raras. Entonces voy con mi papá y le pregunto, oye, papá, ¿qué onda con este libro? Él mira el libro y me contesta, qué extraño está esto, ¿de dónde lo sacaste? Pues estaba ahí, escondido en el cajón. ¿En cuál? En el del medio. Lo toma, lo abre y dice, ha de haber sido de los cuadernos viejos que tú usabas en la escuela. Y yo, no, papá, pero si yo no dibujaba nada. Pues sí, ya sé que tú no dibujas, me responde, pero lleno de espinas. Sigue caminando, se interna, pues tiene que ser de esos. Y le pregunto, ¿pero por qué dices que son de los cueros? Si es que, mira, pues está todo en blanco. Oye, te lo juro, es que yo estoy viendo que esa cosa está llena de monstruos, caras, cuerpos. Y mi papá me dice, a ver, sí, las hojas de esa libreta están en blanco. Y me la vuelve a pasar y, en cuanto la abro, le digo, papá, ¿me estás tomando el pelo o qué? ¿No? ¿Por qué, hija? No, hombre, ya vámonos a trabajar. O si te quieres ir, si te sientes mal, pues mejor larguémonos. Y vuelvo a abrirla y le digo, papá, ¿cómo tienes el descaro de decirme que eso está en blanco? Y yo ahí viendo las páginas, es que de verdad traía puras cosas bien horribles
dibujadas ahí, dibujos de lo más macabros. Y mi papá me insiste, pues es que las hojas están en blanco, por eso mismo te digo que no tiene nada. Y yo me le quedo viendo, cierro el libro de golpe y me quedé ahí dándole vueltas. ¿Será que uno de los dos perdió la cabeza? Ojalá no sea yo. Ay, no, pero ojalá que tampoco sea él. Y no, hombre, me puse de lo más nerviosa. Agarró el libro y lo pongo arriba de esa parte, que está empotrada en la pared, como una repisa de pura piedra, toda llena de tierrita. Lo suelto ahí, y de repente escucho clarito cómo se abre la puerta. Un rechinido espantoso. Yo la había dejado pegada a la pared. No sé en qué momento se cerró sola. Te digo que yo ya estaba atacada de los nervios. Y al ver que se empieza a abrir así, volteo, pero con un miedo que no podía más. Se me puso la piel de gallina y veo entrar a mi papá, pero con esa sonrisa tan retorcida que vi antes de que él llegara. Me puse súper tensa, porque viene vestido completamente de blanco, con un traje y un pantalón de etiqueta, de fiesta. Él no estaba así, venía listo para trabajar, con su camisa de cuadros arremangada, traía ahí unos rotos, y yo hacía como que no le veía la panza. Y ahora, este señor estaba impecablemente vestido, pero mucho más flaco y con una mirada que daba pavor. Y yo por dentro pensaba, bueno, ya se va, por fin nos va a dejar en paz. Pero en eso, suelto una risita. No era la voz de mi papá, aunque el rostro y el cuerpo eran idénticos. Se fue directo hacia el libro, lo tomó y se puso a caminar. Yo no le quitaba la vista de encima, hasta que llegó a la puerta de la cocina, esa que da al patio, y la abrió hacia afuera. Pero si esa puerta siempre abría hacia adentro, no podía creer lo que estaba viendo. La puerta quedó ahí, toda escuadrada contra la pared, como si alguien lo hubiera dejado descansar un momento. Volteé a ver al señor y ahí iba, caminando justo entre los nopales. Se veía cómo los iba golpeando al pasar. Algunos se rompían y se venían abajo. Yo solo pensaba, ¿cómo es posible que este viejo no grite del dolor? Esas cosas están llenas de espinas. Siguió caminando hasta llegar a un arco. Y ahí, justo donde yo recordaba que había una puerta cuando era niña, la vi abierta de par en par. El hombre llegó, se metió por debajo de ese arco de nopales y cerró la puerta. En ese preciso instante, sentí que alguien me apretó el hombro y, por Dios, empecé a gritar y a tirar manotazos al aire. Quítate, quítate, suéltame, déjame en paz. De repente, escucho la voz de mi papá. ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Al voltear, seguía yo ahí, alterada, tirando golpes a la nada. Miré hacia el arco, ¿sabes? Los nopales estaban secos, marchitos, sin rastro de vida. El arco se veía gris y horrible. Incluso vi cuando un pedazo de nopal se desprendió y cayó al suelo. Ahí nunca hubo ninguna puerta. Solo miré a mi papá y le pregunté, ¿nos podemos ir? Él me contestó, sí, claro, te pusiste muy mal. Mejor vámonos con el doctor. Le dije, sí, pa, me siento fatal. Y la verdad, jamás me atreví a contarle lo que pasó. Y desde entonces, ya ha pasado, cada vez más. Y al final, ahí en el arco, aparece justo la puerta que yo recordaba haber visto de niña, abierta totalmente. El hombre llega hasta ahí, se mete debajo del arco de los nopales, cierra la puerta, y en ese preciso momento siento que me agarran del hombro. No sabes el susto. Empecé a tirar manotazos y a gritar, ¡quítate, quítate! Suéltame, ya déjame. Entonces escucho la voz de mi papá diciéndome, ¿pero qué te pasa? Te volviste loca. Y en cuanto volteo a verlo, yo estoy. Papá me mira y me suelta. Oye, ¿pero qué tienes? ¿Estás loca? Y en cuanto volteé a verlo, resulta que yo estoy agitando las manos desesperada, toda alterada. Y miré hacia el arco, ¿sabes? Los nopales estaban secos, pero secos, secos, marchitos a más no poder. El arco se veía ahí, gris, lúgubre. Hasta vi como un trozo de nopal se desplomaba al suelo, aunque ahí jamás
existió ninguna puerta. Simplemente me giré hacia mi papá y le solté: ¿ya nos podemos ir? Y él, al verme tan mal, me dijo: sí, te pusiste fatal. Mejor vámonos con el doctor. Yo solo respondí: sí, pa, me siento muy mal. Y desde entonces preferí guardarme todo. Ya ha pasado tiempo desde eso. Han pasado un montón de años. Mi viejo ha intentado vender ese lugar, pero nunca ha logrado concretar nada. Y, curiosamente, cada vez que vuelve a la propiedad, termina regresando enfermo. Yo estoy seguro de que es esa cosa que salía del arco. Sé perfectamente que es esa entidad la que tomó la forma de mi papá, pero la verdad prefiero dejar el tema por la paz y solo espero que ya no nos vuelva a suceder nada malo. Y así, con este relato, queridos amigos que acompañan a Relatos de la Noche Largo, en esta noche tan sombría, hemos llegado al final del camino por hoy. Ojalá que las historias que escucharon esta noche les hayan brindado esos momentos de misterio, escalofríos y mucha emoción. Ahora llegó la hora de apagar la luz, soltar todas las preocupaciones, cerrar los ojos y dejarse llevar por un sueño profundo y reparador. Muchísimas gracias por estar presentes en Relatos de la Noche Largo. Una vez más, nos volveremos a encontrar mañana cuando caiga la noche, en el momento en que la oscuridad regrese y nuevas historias cargadas de misterio nos esperen para ser reveladas. Les deseo una noche de descanso y que duerman muy, muy bien. Pero eso sí, si en medio del silencio de la madrugada llegan a escuchar unos golpecitos en la puerta, no se asusten. Quizás solamente sea el viento. Hasta la próxima y que pasen muy buenas noches.